López Obrador, el incremento del 16% al salario mínimo, algo histórico en los últimos 30 años, pero esto es realmente importante, es benéfico para los mexicanos. Nos estamos enlazando con Diego Vázquez, investigador de Oxfam. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, por ahí vemos que Oxfam realiza pues un estudio, un diagnóstico acerca de las ventajas y desventajas de este incremento que hizo la CONASAMI al salario mínimo. Bueno, ¿usted qué nos puede decir al respecto? Sí, muchas gracias. Fíjate que desde Oxfam pensamos que este incremento es acertado, ya que va a ser la primera vez en donde el salario mínimo realmente se vaya acercando o esté en línea con lo que dice la Constitución de México, ya que por primera vez va a estar por encima de la línea de pobreza del Coneval. La línea de pobreza por ingresos del Coneval, o llamada línea de bienestar, es una línea que dice que una persona tiene que, para cubrir todas sus necesidades básicas, tiene que tener un ingreso igual o mayor a 3,000 pesos, ¿no? Con este aumento del salario mínimo, si lo convertimos a ingreso o a salario mensual, pues es un monto alrededor de los 3,050 pesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo muy relevante, es un aumento, una decisión histórica, y pues lo vemos con buenos ojos, aunque todavía falta mucho por hacer en este aspecto, ¿no? Así es, porque aunque se aumente a 102 pesos el salario mínimo, poquito más, todavía sigue habiendo pobreza laboral en todo el país. Sí, y además digamos, incremento haría que una persona que no tiene dependientes económicos pudiera salir de la pobreza, pero hay que recordar que normalmente los hogares mexicanos pues cuentan con dependientes económicos, ¿no? Ya sean hijos, parientes, parientes que no puedan trabajar, y eso implica que, digamos, con ese salario todavía sería insuficiente para cubrir a los dependientes económicos si esa fuera la única fuente de ingreso, y entonces todavía es necesario incrementos mayores, ¿no? Pero además es necesario que se adopten otras políticas, digamos, más allá del salario mínimo, para acabar con la precariedad laboral que mencionas. ¿Qué políticas públicas deberían seguir a este aumento del 16% al salario mínimo? Bueno, creo que una de las políticas principales es que nuestro país necesita aumentar, digamos, la productividad del trabajo. Necesitamos tener un esquema nuevo para que sea efectivo, para incluir a la formalidad a muchas personas que actualmente se encuentran en el sector informal. Aproximadamente poco más del 50% de la fuerza laboral se encuentra en esta situación de informalidad, y pues eso implica precariedad porque no tienen acceso, digamos, a las prestaciones de los trabajadores formales, ¿no? Particularmente la seguridad social y los servicios de salud, digamos, universal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante movernos en esas dos vías, incrementar la formalidad o cambiar el esquema de aseguramiento para cubrir a estos trabajadores, y por otro lado también aumentar la productividad para que no solo el salario mínimo suba, sino, digamos, los salarios generales puedan alcanzar niveles mayores. ¿Qué se tiene que hacer para pues incrementar a estas personas que no están en el esquema formal, para irlos poco a poco añadiendo a la formalidad laboral? Porque estamos hablando de casi, bueno, poco más del 50%. Esta cifra es importantísima, porque ¿qué es lo que va a pasar con estas personas en 20, 30 años que no tienen acceso a prácticamente ninguna prestación laboral? ¿Qué se tiene que hacer? Pues mira, como bien mencionas, este es un problema que ya nuestro país no puede posponer, porque este gran segmento de la población, de la fuerza laboral,
que no tiene prestaciones, digamos, formales, pues va a tener una situación de precariedad incluso en su ciclo de vida futuro, ¿no? Porque no van a tener acceso a, digamos, esquemas de pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que el centro del problema está en la manera en la que está establecida la seguridad social. Como mencionamos en nuestro informe país del año pasado, el gran problema es que, digamos, el acceso a salud y a seguridad social está condicionado por el estatus laboral. Entonces, si eres formal, te tocan algunas prestaciones, y si eres informal, te toca, digamos, otro sistema de menor calidad. Y esto es porque se financia el sistema a través de contribuciones. El sistema formal se financia a través de la contribución del gobierno, empresas y trabajadores, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es movernos a un esquema como el que se utiliza, por ejemplo, en Europa occidental y en Canadá, en donde tú tienes un esquema en donde básicamente financias los sistemas de salud y protección social no con contribuciones, sino con impuestos generales, ¿no? Digamos, para poder tener un sistema que no dependa, primero, que no dependa nada más de las contribuciones, y segundo, que no segmente a la fuerza laboral. Este proyecto será entregado por la vía legislativa, estarán trabajando con la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo se estará, pues, trabajando en general para llevarlo a cabo? Pues fíjate que nosotros desde el año pasado, cuando sacamos nuestro informe país, digamos, platicamos con diferentes medios y diferentes instituciones sobre nuestras propuestas. De hecho, esta propuesta que tiene Oxfam no es una propuesta, digamos, no somos los únicos que la han promovido, ¿no? Acerca del cambio en el sistema de seguridad. Ha habido otras instituciones como el Centro de Estudios Espinosa Iglesias o la OCDE que ya han propuesto esto, ¿no? Por supuesto que digamos, toda la reforma laboral que ha propuesto la Secretaría del Trabajo y todo el esquema de nuevos programas sociales serán importantes, particularmente el anuncio del presidente de aumentar la cobertura, digamos, de salud, pero sí que queremos como llevar la discusión un poco más allá, porque los cambios que se tienen que hacer para conseguir esto pues, son cambios profundos, ¿no? Son cambios en, digamos, cómo se financia la seguridad social, que tienen implicaciones también en cómo, por ejemplo, se recolectan los impuestos, ¿no? Y cómo se financia este esquema. Pues enorme trabajo que tiene la Secretaría del Trabajo. Gracias, Diego Vázquez. Muchísimas gracias por la invitación. Diego Vázquez, investigador de Oxfam, pues ahí está, el 16% a más al salario mínimo no es suficiente.